1. El despertar del Espíritu con Cristo. Cada mañana, la vida nos da una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para moldear nuestras elecciones y para preparar la mente para enfrentar los desafíos que surjan. La palabra de Dios nos enseña que el inicio del día no es simplemente un despertar físico, sino un despertar espiritual. Es el momento de alinear nuestros pensamientos con nuestros valores y construir, paso a paso, la fortaleza interior que nos guiará. La forma en que enfrentas tus primeros minutos puede determinar el rumbo de todo tu día. Pero, ¿cómo empezar? Con la mentalidad correcta. ¿Cómo evitar que la ansiedad, los miedos y las distracciones te roben la paz antes incluso de salir de la cama? Y si te dijera que existe un mensaje divino tan poderoso que al escucharlo cada mañana podría transformar completamente tu vida, renovar tu mente y llenar ese vacío con la presencia de Dios. Un mensaje que ha permanecido escondido en las Escrituras, esperando a que tú lo descubras y lo apliques en tu vida diaria. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, hay un poder transformador que muy pocos conocen. Un poder que no depende de tus circunstancias, ni de tus fuerzas, ni siquiera de tu pasado. Es el poder de la palabra viva de Dios penetrando en tu espíritu cada mañana, renovando tu mente y preparándote para enfrentar el día con una fuerza sobrenatural. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundamente y permite que tu corazón se aquiete en la presencia del Señor. Deja que su paz te envuelva mientras permaneces en silencio ante Él, como dice Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esta promesa nos recuerda que cada amanecer es un regalo divino, una nueva página en blanco donde podemos escribir con fe y esperanza. Pero, ¿has notado cómo los primeros pensamientos de tu mañana determinan el curso de todo tu día? ¿Qué sería de tu vida si pudieras capturar esos primeros momentos y entregarlos por completo a Dios? En los próximos minutos, el Espíritu Santo te revelará 10 verdades bíblicas tan poderosas que, si las escuchas cada mañana, transformarán tu mente, tu corazón y toda tu realidad. Estas no son simples reflexiones, son llaves espirituales que abrirán puertas que hasta ahora han permanecido cerradas en tu vida. Es en estos primeros momentos cuando debemos alinear nuestros pensamientos con los valores del reino y construir, paso a paso, esa fortaleza interior que solo proviene del Espíritu Santo. La forma en que enfrentamos nuestros primeros minutos puede determinar el rumbo de todo nuestro día. El rey David lo sabía bien cuando escribió en el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David entendía que la batalla más importante es la que se libra dentro de nuestro corazón y que la mañana es el momento ideal para presentarnos ante Dios. Te prometo que después de este mensaje nunca más verás tus mañanas de la misma manera. Descubrirás cómo transformar cada amanecer en un encuentro poderoso con Dios, donde Él te revelará sus planes, te llenará de su paz y te equipará con todo lo necesario para conquistar cada área de tu vida. Antes de continuar, necesito que te comprometas con esta palabra y con tu fe. Escribe ahora mismo en los comentarios: para Dios nada es imposible. Al hacerlo, no solo estás declarando tu fe, sino que estás permitiendo que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente escuchar la voz de Dios en sus vidas. Dale like a este video para que la palabra de Dios se difunda por todas partes. Cada like es como una semilla que plantas en el reino de Dios. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora.
porque así como estas verdades matutinas renovarán tu vida día tras día, cada nuevo video será un canal por el cual Dios hablará directamente a tu situación. Muchas personas usan este contenido como su único apoyo espiritual en momentos difíciles, y es por eso que necesito que todos participen desde el principio comentando: para Dios nada es imposible, antes de que profundicemos en este estudio. Ahora, prepárate porque vamos a comenzar este viaje transformador. El Espíritu Santo ya está aquí, listo para hablarte directamente al corazón. 2. La batalla por tu mente al despertar. Seguimos adelante en este mensaje transformador que cambiará tus mañanas y tu vida entera. Como vimos en nuestra introducción, el momento del despertar es crucial para establecer el tono de todo nuestro día. En Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esta verdad bíblica nos revela algo extraordinario. Tus pensamientos matutinos determinan quién serás durante el resto del día. Por eso, la primera batalla que debes ganar cada mañana es la batalla por tu mente. ¿Has notado cómo apenas abres los ojos, antes incluso de levantarte, los pensamientos negativos intentan invadir tu mente? Preocupaciones, miedos, recuerdos dolorosos, todos esperando para robar tu paz desde el primer momento. El enemigo sabe que si puede controlar tus primeros pensamientos, puede influenciar todo tu día. El apóstol Pablo entendía esta guerra espiritual cuando escribió en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es tu arma más poderosa cada mañana: capturar cada pensamiento y someterlo a la verdad de Dios. Piensa en el rey David, quien enfrentó gigantes externos, pero también gigantes internos. En el Salmo 139, 23, 24, él ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David sabía que necesitaba la ayuda de Dios para vigilar sus pensamientos. Cada mañana tienes una decisión que tomar: permitir que los pensamientos del mundo, del enemigo y de tu propia carne dominen tu día, o rendirte completamente al Espíritu Santo y permitir que Él gobierne tu mente. ¿Cómo puedes aplicar esto prácticamente? Al despertar, antes de tomar tu teléfono, antes de preocuparte por los pendientes del día, dedica unos minutos a rendir tus pensamientos a Dios. Declara en voz alta: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en él. Mis pensamientos están sometidos a Cristo. Cuando sientas la ansiedad intentando dominar tu mente, recuerda Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo es como un filtro divino para tus pensamientos. Muchos creyentes luchan todo el día porque perdieron la primera batalla al despertar. No dejes que eso te suceda a ti. Establece una guardia sobre tu mente desde el primer momento del día. Para Dios, nada es imposible, incluso transformar completamente tu forma de pensar. Si le entregas tus primeros pensamientos cada mañana, experimentarás una renovación mental que impactará cada área de tu vida. 3. El poder del agradecimiento matutino. Comenzamos este tercer mensaje conectando directamente con la batalla por la mente de la que acabamos de hablar. Una vez que has decidido entregar tus primeros pensamientos a Dios, ¿cuál debe ser el contenido de esos pensamientos? La respuesta se encuentra en una de las prácticas más poderosas que puedes incorporar a tus mañanas: el agradecimiento.
El Salmo 118:24 nos dice: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este versículo no es solo una declaración poética, es una invitación a comenzar cada mañana con un corazón agradecido, reconociendo que el nuevo día es un regalo de Dios. Imagina por un momento la historia de los 10 leprosos en Lucas 17, 11, 19. 10 hombres fueron sanados por Jesús, pero solo uno regresó para agradecer. Y a ese único hombre, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Notaste eso? Los 10 fueron sanados físicamente, pero solo el que regresó a agradecer recibió una bendición adicional: la salvación completa. El agradecimiento no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también desbloquea bendiciones mayores. Cuando comienzas tu día agradeciendo en lugar de quejándote, estás declarando tu confianza en que Dios está en control. El agradecimiento matutino es una forma de guerra espiritual que derrota la ansiedad, la amargura y el miedo antes de que puedan echar raíces en tu día. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, instruye en Filipenses 4, 6, 7: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota que Pablo coloca la acción de gracias como un componente esencial para recibir la paz sobrenatural de Dios. ¿Te has preguntado por qué te sientes abrumado apenas despiertas? Quizás has estado comenzando tus días con preocupaciones en lugar de agradecimiento. La gratitud matutina no niega tus problemas, sino que los coloca en la perspectiva correcta, bajo el señorío de un Dios todopoderoso. Piensa en el maná que Dios enviaba cada mañana para alimentar a los israelitas en el desierto. Éxodo 16. Ellos tenían que recogerlo temprano antes de que el sol calentara y se derritiera. De manera similar, hay una provisión fresca de la gracia de Dios cada mañana, pero debemos salir a recibirla con un corazón agradecido. Una práctica transformadora es comenzar cada día nombrando específicamente 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser tan sencillas como el don de la vida, la capacidad de respirar o el techo sobre tu cabeza. Este hábito simple pero poderoso sintoniza tu corazón con la bondad de Dios antes de enfrentar los desafíos del día. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos muestra en el Salmo 5:3: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y en el Salmo 59:16 añade: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. David entendía el poder de comenzar el día con alabanza y acción de gracias. Para Dios, nada es imposible, y cuando comienzas tus mañanas con gratitud, estás alineándote con esta verdad. Estás declarando que confías en Él más que en tus circunstancias. El agradecimiento matutino no cambia a Dios, te cambia a ti y a tu perspectiva de todo lo que enfrentarás ese día. 4. La oración matutina que derriba fortalezas. Hemos hablado sobre la batalla por la mente y el poder del agradecimiento matutino. Ahora profundicemos en otra práctica transformadora: la oración matutina. No cualquier oración, sino aquella que tiene el poder de derribar fortalezas en tu vida. Cuando estudiamos la vida de Jesús, encontramos un patrón revelador en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El Hijo de Dios, con todas las demandas de su ministerio, priorizaba la oración matutina.
Si Jesús necesitaba ese tiempo a solas con el Padre antes de comenzar su día, ¿cuánto más nosotros? La oración matutina no es simplemente recitar palabras o cumplir con un ritual religioso. Es un encuentro íntimo con el Creador del universo que establece el rumbo de tu día. Es una declaración espiritual de que dependes completamente de Dios antes de enfrentar cualquier circunstancia. Considera la historia de Ana en 1 Samuel 1. Año tras año, esta mujer llevaba la carga de su esterilidad, pero hubo un momento en que derramó su alma ante el Señor con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Su oración desesperada quebró una fortaleza que había permanecido por años, y el resultado fue el nacimiento de Samuel, uno de los profetas más influyentes de Israel. Cuando oras en la mañana, estás declarando guerra contra las fortalezas que el enemigo ha construido en tu mente, en tus emociones, en tus finanzas y en tus relaciones. En 2 Corintios 10:4 leemos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son estas fortalezas? Son patrones de pensamiento, hábitos negativos, creencias limitantes y ataduras espirituales que te han mantenido cautivo, quizás por años. La oración matutina es tu artillería pesada contra estas fortalezas. El rey Ezequías enfrentó una situación aparentemente imposible cuando el poderoso ejército asirio rodeó Jerusalén. En 2 Reyes 19 leemos cómo extendió la carta amenazante ante el Señor y oró. Esa misma noche, un ángel del Señor hirió a 185,000 soldados asirios. Una sola oración derribó la fortaleza del temor y cambió el curso de la historia de Israel. Tu oración matutina tiene ese mismo poder. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu día, cuando sometes tus planes a su voluntad, cuando tomas autoridad sobre el miedo y la ansiedad en el nombre de Jesús, estás derribando fortalezas antes de que puedan influenciar tu día. Jeremías 29:12-13 nos dice: entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Esta es la clave. Buscar a Dios con todo el corazón desde el primer momento del día. Una oración matutina efectiva debe incluir adoración, reconociendo quién es Dios, confesión, limpiando tu corazón, agradecimiento, como ya hemos visto, súplica, presentando tus necesidades, e intercesión, orando por otros. Este modelo, basado en el Padre Nuestro, mantiene tu oración equilibrada y poderosa. Para Dios nada es imposible, y cuando comienzas tu día con una oración que derriba fortalezas, estás alineándote con su poder ilimitado. No hay situación demasiado difícil, no hay problema demasiado complejo que no pueda ser transformado por una sincera oración matutina. 5. El alimento espiritual antes que el físico. Continuando nuestro viaje hacia las mañanas transformadoras, llegamos a un principio fundamental que Jesús mismo enseñó. Después de hablar sobre la oración matutina que derriba fortalezas, debemos considerar otra práctica vital: alimentar primero nuestro espíritu antes que nuestro cuerpo. En Mateo 4:4, Jesús responde a la tentación diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este principio es especialmente poderoso cuando lo aplicamos a nuestras primeras horas del día. Así como nuestro cuerpo necesita desayuno para funcionar correctamente, nuestro espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios. Imagina la historia de los israelitas recogiendo el maná cada mañana en el desierto. En Éxodo 16:21 leemos: y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía.
Había un tiempo específico para recoger esta provisión divina. Si esperaban demasiado, perdían la oportunidad. De manera similar, hay una frescura especial en la palabra de Dios cuando la consumimos temprano en la mañana. Es como si nuestro espíritu estuviera más receptivo, más hambriento de verdad antes de que las distracciones del día compitan por nuestra atención. El rey David entendía este principio cuando escribió en el Salmo 119, 147. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra. David no esperaba hasta tener tiempo libre durante el día. Él se anticipaba al alba para alimentarse espiritualmente. Piensa en Job, quien declaró, «Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida necesaria». Job 23:12. Job valoraba la palabra de Dios, incluso más que su alimento físico, y esta prioridad le dio la fortaleza para soportar pruebas inimaginables. En nuestra era digital, muchos de nosotros alcanzamos el teléfono antes que la Biblia. Revisamos correos, redes sociales y noticias antes de consultar lo que Dios tiene que decirnos. ¿Te has preguntado por qué te sientes espiritualmente débil a lo largo del día? Quizás has estado invirtiendo el orden divino, alimentando primero tu mente con información del mundo en lugar de con la verdad eterna. La parábola del sembrador en Mateo 13 nos recuerda que la misma semilla, la palabra de Dios, puede producir resultados diferentes dependiendo del suelo donde cae. Cuando consumes la palabra por la mañana, tu corazón es como tierra fértil, receptiva, antes de que las espinas de las preocupaciones diarias puedan ahogar la semilla. Una práctica transformadora es establecer un primer fruto de tu tiempo. Así como los israelitas ofrecían los primeros frutos de su cosecha a Dios, ofrece los primeros minutos de tu día para alimentarte de su palabra. Puede ser un capítulo, un salmo, incluso un solo versículo meditado profundamente. ¿Recuerdas la historia de María y Marta en Lucas 10? Mientras Marta estaba afanada con muchos quehaceres, María escogió sentarse a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Jesús dijo, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cada mañana tenemos la misma elección: afanarnos con las tareas del día o sentarnos primero a los pies de Jesús. Para Dios nada es imposible, y cuando priorizar alimentar tu espíritu con su palabra cada mañana, estás fortaleciendo tu ser interior para enfrentar cualquier desafío que el día pueda traer. Este hábito simple pero poderoso puede ser la diferencia entre vivir derrotado o vivir victorioso. 6. La renovación de la mente al amanecer. Tras haber explorado el alimento espiritual matutino, avancemos hacia otro principio transformador: la renovación deliberada de nuestra mente al inicio del día. Pablo nos instruye en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esta renovación no es un evento único, sino un proceso continuo que debe comenzar cada mañana. Imagina tu mente como un jardín. Durante la noche, mientras duermes, pueden crecer malas hierbas de pensamientos negativos, preocupaciones y temores. La renovación matutina de tu mente es como salir temprano a arrancar esas malas hierbas antes de que echen raíces profundas y arruinen todo el jardín de tu día. La historia del maná en el desierto nos enseña también sobre esta renovación diaria. En Éxodo 16:4, Dios dice a Moisés, «He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día». Nota que no podían almacenar el maná para el día siguiente, excepto para el sábado. De manera similar, la renovación de nuestra mente no es algo que podamos almacenar. Necesitamos una porción fresca cada mañana. ¿Cómo se produce esta renovación prácticamente?
Comienza con la identificación consciente de patrones de pensamiento que no están alineados con la verdad de Dios. En 2 Corintios 10:5, Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada mañana examina tus primeros pensamientos y pregúntate, ¿están estos pensamientos alineados con lo que Dios dice sobre mí, sobre mi situación, sobre mi futuro? El profeta Isaías entendía este principio cuando escribió, «Despierta cada mañana mi oído para oír como los sabios». Isaías 54. Isaías sabía que necesitaba una sensibilidad renovada cada día para escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Considera la historia del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando se enfrentó a una alianza de ejércitos que amenazaban con destruir Judá, en lugar de ceder al pánico, renovó su mente con la verdad. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vers 15. Esta renovación de su entendimiento cambió completamente su estrategia y resultó en una victoria milagrosa. Una práctica poderosa para renovar tu mente cada mañana es la meditación en las promesas de Dios. Josué 1:8 nos instruye: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él». La palabra hebrea para meditar aquí es agá, que significa murmurar, hablar, reflexionar. No es simplemente pensar pasivamente en un versículo, sino declararlo activamente, rumiarlo, dejarlo penetrar en lo profundo de tu ser. Cuando declaras en voz alta versículos como «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13, o «Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo», 1 Juan 4:4. Estás reprogramando literalmente tu mente para funcionar según la verdad divina, en lugar de las mentiras del enemigo. El rey David practicaba este principio cuando declaraba en el Salmo 143:8, «Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme conocer el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma». David sabía que necesitaba esta renovación matutina para navegar correctamente por su día. Para Dios nada es imposible, y cuando renuevas deliberadamente tu mente cada mañana con su verdad, estás preparando el terreno para un día de victoria, paz y propósito, sin importar las circunstancias que enfrentes. 7. La declaración profética sobre tu día. Después de renovar nuestra mente al amanecer, llegamos a otro poderoso principio que puede transformar nuestras mañanas: la declaración profética sobre nuestro día. Este principio está fundamentado en Proverbios 18:21, donde la Escritura nos dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Tus palabras tienen un poder creativo que puede determinar el curso de tu día. En el principio Dios creó el universo hablando. Génesis 1 repite «y dijo Dios», seguido de «y fue así». Este patrón divino nos enseña algo fundamental. La palabra hablada tiene poder creativo. Como seres creados a su imagen, nuestras palabras también tienen poder para crear o destruir, para bendecir o maldecir. Imagina a Josué frente a los muros de Jericó. En Josué 6, Dios le da instrucciones específicas para marchar alrededor de la ciudad y en el momento indicado hacer una declaración profética, un grito de victoria. Aunque los muros seguían en pie, esta declaración anticipaba lo que estaba por suceder, y efectivamente los muros cayeron conforme a la palabra profética. Cada mañana tienes la oportunidad de ser como Josué, declarar victoria sobre situaciones que parecen imposibles.
Antes de enfrentar los muros de tus problemas, enfermedades o limitaciones, haz una declaración profética basada en la palabra de Dios. El profeta Ezequiel tuvo una experiencia similar en el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Dios le instruyó: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel habló vida sobre la muerte, y los huesos se juntaron, revivieron y se convirtieron en un ejército poderoso. De igual manera, hay situaciones muertas en tu vida que esperan tu declaración profética para revivir. Jesús mismo practicó este principio cuando enfrentó la higuera estéril en Marcos 11. No oró para que se secara, sino que habló directamente al árbol: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al día siguiente los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús entonces explicó: cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Una práctica transformadora es comenzar cada mañana con declaraciones proféticas específicas sobre tu día, tus circunstancias y tu futuro. No son simples afirmaciones positivas ni pensamiento mágico. Son declaraciones fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, en lugar de despertar diciendo: hoy será un día terrible, declara con fe: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Salmo 118:24. En lugar de quejarte por tu salud, declara: por sus llagas he sido sanado. 1 Pedro 2:24. En lugar de lamentarte por tus finanzas, declara: mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. El rey David entendía este principio cuando declaraba en el Salmo 35: en su favor está la vida, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. David no negaba la realidad del lloro nocturno, pero declaraba proféticamente la alegría matutina. Considera la historia de Abraham, quien llamó las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Cuando Dios cambió su nombre de Abram a Abraham, padre de multitudes, él no tenía hijos todavía. Sin embargo, comenzó a presentarse con su nuevo nombre, haciendo una declaración profética sobre su futuro cada vez que se presentaba. Para Dios nada es imposible, y cuando comienzas tu día con declaraciones proféticas basadas en su palabra, estás activando el poder creativo que Él ha depositado en tu lengua. Estás alineando tu día con sus promesas y abriendo puertas para que lo sobrenatural se manifieste en lo natural. 8. La investidura de la armadura de Dios al amanecer. Después de nuestra declaración profética matutina, llegamos a otro principio vital: vestirnos con la armadura de Dios al comenzar nuestro día. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchos creyentes experimentan derrotas espirituales porque salen a enfrentar el día desprotegidos, sin la cobertura espiritual que Dios ha provisto. Así como un soldado no entraría en batalla sin su equipo de protección, nosotros no deberíamos enfrentar nuestro día sin la armadura espiritual completa. Considera la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17. Inicialmente, Saúl intentó vestir a David con su propia armadura física, un yelmo de bronce y una coraza. Sin embargo, David reconoció que su verdadera protección vendría del Señor. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David entendía que la armadura espiritual era más poderosa que cualquier protección física. ¿Qué significa prácticamente vestirse con la armadura de Dios cada mañana? En Efesios 6, 14, 17, Pablo describe cada pieza.
el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vestirse con el cinturón de la verdad significa comprometerse con la honestidad y la integridad en todas tus interacciones del día. La coraza de justicia representa tu posición de justificación en Cristo y tu compromiso de vivir rectamente. El calzado del Evangelio de paz te prepara para llevar el mensaje reconciliador de Cristo y mantenerte firme en cualquier terreno. El escudo de la fe te protege de los dardos de fuego de dudas, tentaciones y acusaciones. El yelmo de la salvación guarda tu mente de pensamientos destructivos. Y la espada del Espíritu, la única arma ofensiva, te equipa para confrontar y vencer las mentiras con la verdad de Dios. El rey Josafat enfrentó una amenaza abrumadora en 2 Crónicas 20. En lugar de confiar en la fuerza de su ejército, puso al frente a los cantores que alababan al Señor declarando: «Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre». Esta alabanza funcionó como una armadura espiritual, y el resultado fue que Dios mismo peleó la batalla por ellos. Una práctica transformadora es tomar cada pieza de la armadura deliberadamente cada mañana. Puedes hacerlo a través de la oración, declarando: «Me ciño con el cinturón de la verdad, rechazando toda mentira y engaño. Me visto con la coraza de justicia, aceptando mi posición de justificado en Cristo y comprometiéndome a vivir en rectitud. Calzo mis pies con el apresto del Evangelio de paz, llevando reconciliación a donde vaya. Tomo el escudo de la fe, confiando plenamente en las promesas de Dios frente a cualquier circunstancia. Me pongo el yelmo de la salvación, protegiendo mis pensamientos con la seguridad de mi redención, y empuño la espada del Espíritu, armándome con la palabra viva de Dios para este día». El profeta Elías experimentó el poder de esta preparación espiritual. En 1 Reyes 18, antes de enfrentar a los profetas de Baal, reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Esta acción simboliza nuestra necesidad de restaurar nuestra comunión con Dios cada mañana antes de enfrentar los desafíos del día. Jesús mismo modeló esta preparación espiritual en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Antes de enfrentar un día de ministerio intenso, Jesús se aseguraba de estar espiritualmente equipado a través de la comunión con el Padre. Para Dios nada es imposible, y cuando comienzas tu día vistiéndote deliberadamente con su armadura espiritual, estás preparado para enfrentar cualquier ataque, tentación o desafío. No dependes de tu propia fuerza, sino de la protección y el poder sobrenaturales que Dios ha provisto para ti. 9. El propósito divino en cada amanecer. Después de vestirnos con la armadura de Dios, llegamos a un principio fundamental que da sentido a cada nuevo día: reconocer y abrazar el propósito divino en cada amanecer. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Cada mañana que despiertas no es casualidad ni simple rutina biológica. Es una nueva oportunidad divinamente orquestada para avanzar en el propósito eterno que Dios tiene para tu vida. Así como el maná tenía un propósito específico para alimentar a Israel en el desierto, cada nuevo día tiene un propósito específico en tu jornada espiritual. Piensa en Esther, quien fue colocada estratégicamente para un momento como este. Esther 4:14.
Su tío Mardoqueo le ayudó a ver que su posición como reina no era accidental, sino providencial, con un propósito divino específico. De igual manera, tu despertar esta mañana tiene un propósito divino que descubrir y abrazar. El rey David entendía este principio cuando escribió en el Salmo 139:16: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Antes de que este día comenzara, ya estaba escrito en el libro de Dios. Tiene un significado, un propósito y un destino único. ¿Cómo descubres y abrazas este propósito divino cada mañana? Comienza preguntando a Dios específicamente: ¿cuál es tu propósito para mí hoy, Señor? ¿A quién quieres que alcance? ¿Qué área de mi vida quieres transformar? ¿Qué paso específico quieres que dé en mi llamado? Considera la historia de José en Génesis. Cada mañana que despertaba, como esclavo o prisionero, podría haberse sentido sin propósito. Sin embargo, incluso en esas circunstancias difíciles, José mantuvo su integridad y excelencia porque entendía que cada día tenía un propósito más allá de sus circunstancias inmediatas. Eventualmente, ese propósito se reveló cuando llegó a ser el segundo en mando en Egipto y pudo salvar a su familia y a naciones enteras del hambre. El apóstol Pablo también abrazó este principio cuando escribió en Filipenses 3:13-14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendía que cada nuevo día era una oportunidad para avanzar hacia su destino divino. Una práctica transformadora es escribir una declaración de propósito cada mañana. Puede ser tan simple como: hoy, mi propósito es reflejar el amor de Cristo en mi lugar de trabajo. O hoy, daré un paso de fe hacia el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Esta declaración específica enfoca tus energías y decisiones a lo largo del día. En Marcos 1:38, después de una noche de ministerio poderoso donde toda la ciudad se agolpaba a su puerta, Jesús les dijo a sus discípulos: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús tenía claridad de propósito cada mañana, lo que le permitía tomar decisiones alineadas con su misión, incluso cuando había demandas aparentemente buenas que podrían haberlo distraído. Cada amanecer te pregunta: ¿vivirás hoy por inercia o por propósito? Proverbios 19:21 nos recuerda: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Puedes tener muchos planes, pero alinearlos con el propósito divino es lo que trae verdadera satisfacción y fruto eterno. Para Dios nada es imposible, y cuando comienzas tu día buscando y abrazando su propósito específico, estás participando en una historia mucho más grande que tú mismo. Estás conectando lo temporal con lo eterno, lo ordinario con lo extraordinario, y estás viviendo cada día con intencionalidad divina. 10. La comunión matutina con el Espíritu Santo. Después de cultivar una expectativa de milagros, exploremos ahora el principio transformador: la comunión íntima con el Espíritu Santo cada mañana. En 2 Corintios 13:14, Pablo bendice a los creyentes diciendo: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta comunión, o koinonia en griego, implica una relación íntima, una participación mutua y una amistad profunda con el Espíritu de Dios. Muchos creyentes oran al Padre, conocen al Hijo, pero viven desconectados del poder y la presencia del Espíritu Santo.
Sin embargo, es precisamente esta comunión con el Espíritu lo que puede transformar radicalmente nuestras mañanas y, por extensión, todo nuestro día. Piensa en los discípulos después de Pentecostés. En Hechos 4:31 leemos: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta llenura del Espíritu no era un evento de una sola vez, sino una experiencia continua que necesitaban renovar regularmente. Jesús mismo dependía de esta comunión con el Espíritu. Lucas 4:1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Su ministerio terrenal estaba completamente impregnado y guiado por el Espíritu Santo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esta comunión constante, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo cultivamos prácticamente esta comunión matutina con el Espíritu? Comienza reconociendo que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona divina con quien puedes relacionarte. Háblale directamente, escucha su voz suave en tu espíritu y permítele guiar tus pensamientos y decisiones desde el primer momento del día. Gálatas 5:25 nos instruye: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andar implica una dependencia momento a momento, una sensibilidad continua a sus impulsos y su dirección. Y no hay mejor momento para establecer este patrón que en las primeras horas de la mañana. El profeta Isaías entendía la importancia de esta comunión matutina cuando escribió: Despierta cada mañana mi oído para oír como los sabios. Isaías 54. Isaías sabía que necesitaba un oído despierto y sensible para escuchar la voz del Espíritu guiándolo a través del día. Una práctica transformadora es comenzar tu día con una simple invitación. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a este nuevo día. Llena cada rincón de mi ser, guíame, enséñame, consuélame y empodérame para vivir hoy como Jesús viviría si estuviera en mi lugar. Esta simple invitación abre la puerta a una dimensión sobrenatural de vida cristiana. Considera la historia de Pedro en Hechos 10. Mientras oraba en la azotea, el Espíritu le habló claramente, preparándolo para un cambio radical en su comprensión del Evangelio y su alcance. Esta comunicación íntima con el Espíritu Santo transformó no solo el ministerio de Pedro, sino toda la historia de la iglesia primitiva. En Juan 16:13, Jesús promete: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa de guía, revelación y discernimiento está disponible para nosotros cada mañana si cultivamos la sensibilidad a su voz. Para Dios nada es imposible. Y cuando comienzas tu día en comunión íntima con el Espíritu Santo, estás invitando su poder sobrenatural, su sabiduría divina y su consuelo perfecto a cada aspecto de tu vida. Esta comunión matutina es el secreto para vivir no desde tus propias fuerzas, sino desde el poder ilimitado de Dios. 11. La misión diaria del creyente. Tras establecer nuestra comunión con el Espíritu Santo, llegamos al principio transformador: reconocer y abrazar nuestra misión diaria como creyentes. En Mateo 28, 19, 20, Jesús nos dio lo que conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta comisión
no es solo para pastores, misioneros o líderes, es para cada seguidor de Cristo. Y notablemente, Jesús promete estar con nosotros todos los días, incluyendo este día que apenas comienza. Cada mañana, al despertar, tenemos una misión divina que cumplir. Piensa en Nehemías, quien despertaba cada día con la clara misión de reconstruir los muros de Jerusalén. A pesar de la oposición, la burla y las amenazas, se mantuvo enfocado en su propósito divino. En Nehemías 6:3 declara: «Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros». Nehemías entendía que su misión diaria era demasiado importante para distraerse. Jesús mismo vivía con un claro sentido de misión cada mañana. En Lucas 4:43 explica: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Esta claridad de propósito le permitía tomar decisiones alineadas con su misión, incluso cuando había demandas aparentemente buenas que podrían haberlo distraído. ¿Cuál es tu misión hoy? No me refiero solo a tu trabajo o tus responsabilidades, sino a tu misión como embajador de Cristo en este mundo. 2 Corintios 5:20 nos recuerda: «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». Una práctica transformadora es preguntarte cada mañana: ¿a quién puedo mostrar el amor de Cristo hoy? ¿Dónde puedo ser sal y luz en mi entorno? ¿Qué oportunidad tendré para compartir mi fe o servir a alguien en el nombre de Jesús? Esta mentalidad misionera transforma actividades ordinarias en encuentros divinos. Considera la historia de Felipe en Hechos 8. Él estaba atento a la dirección del Espíritu cuando fue guiado al desierto para encontrarse con el eunuco etíope. Lo que podría haber sido un viaje solitario se convirtió en una oportunidad divina para extender el reino de Dios a otra nación. Felipe estaba viviendo con conciencia de su misión diaria. En 1 Pedro 3:15, somos exhortados: «Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Este estar siempre preparados es parte de nuestra misión diaria como creyentes. El apóstol Pablo entendía la importancia de esta misión diaria cuando escribió en 1 Corintios 9:16: «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio». Para Pablo, compartir a Cristo no era una opción, sino una necesidad interior impulsada por el amor de Dios. Para Dios, nada es imposible. Y cuando comienzas tu día consciente de tu misión divina, cada interacción, cada conversación, cada desafío se convierte en una oportunidad para extender el reino de Dios. Ya no vives días ordinarios, sino días con propósito eterno, donde cada momento tiene potencial para impacto trascendente. 12. Una vida transformada por las mañanas con Dios. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de estos principios transformadores para nuestras mañanas. Como hemos visto, la forma en que comenzamos nuestro día tiene un impacto profundo en cada aspecto de nuestra vida. Desde la batalla por nuestra mente hasta la victoria sobre las tormentas diarias, cada principio que hemos explorado apunta a una verdad central. Nuestras mañanas con Dios pueden transformar completamente nuestra existencia. En Salmo 90:14, Moisés ora: «De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días». Hay una conexión directa entre ser saciados de la misericordia de Dios cada mañana y el gozo que experimentamos todos nuestros días. La calidad de nuestras mañanas determina la calidad de nuestra vida.
Piensa en todos los héroes de la fe que hemos mencionado. David, quien buscaba a Dios de mañana. Moisés, quien recibía instrucciones divinas al amanecer. Jesús, quien se levantaba antes del alba para orar. José, quien mantuvo su integridad a pesar de circunstancias imposibles. Ana, cuya oración desesperada cambió su destino. Todos ellos entendieron el poder de comenzar el día en la presencia de Dios. La buena noticia es que esta transformación está disponible para ti ahora mismo. No importa cuánto tiempo hayas sido creyente, cuán ocupada sea tu vida o cuán abrumadoras sean tus circunstancias, puedes comenzar mañana mismo a implementar estos principios y experimentar un cambio radical en tu caminar cristiano. Imagina por un momento cómo sería tu vida si, durante los próximos 30 días, aplicaras estos principios cada mañana. Al concluir este mensaje, quiero desafiarte a hacer un compromiso. No simplemente a escuchar estos principios y olvidarlos, sino a vivirlos cada mañana. Como dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Comienza mañana mismo. Levántate 30 minutos antes si es necesario. Aparta un lugar especial en tu hogar. Prepara tu Biblia, un cuaderno y tu corazón. Y experimenta el poder transformador de comenzar cada día en la presencia del Rey de Reyes. Para Dios nada es imposible, y cuando le entregas tus primeras horas cada día, estás abriendo la puerta para que lo imposible se convierta en realidad en tu vida, como promete Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Querido hermano, querida hermana que me escuchas, nunca más veas tus mañanas de la misma manera. Cada amanecer es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva página en blanco donde Dios quiere escribir su historia en y a través de ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite esta transformación. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más contenido que edificará tu fe y transformará tu caminar con Cristo. Recuerda, para Dios nada es imposible y tus mañanas con Él pueden cambiar no solo tu día, sino toda tu vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Amén.